Hoy, en Comunidad Profesional. La entrevista es con Juan Carlos Don Santo, presidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con él en una situación muy particular de los alquileres y el mercado inmobiliario. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás vos? Bien. Gracias por el llamado. No, por nada. Bueno, ¿qué momento? Hoy se dio a conocer que los alquileres aumentaron un 17% y que se está estirando la brecha entre las posibilidades y la concreción de créditos hipotecarios para la compra por este movimiento del dólar y nueva evaluación de los departamentos y las casas. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, en principio debo decir que la referencia que vos hacés obedece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Sí. En el ámbito de la provincia nosotros tenemos un observatorio donde relevamos más de 1.500 casos mensuales. Sí. Y el incremento que ha sufrido en el primer semestre del año, el canon o los cánones locativos, está en el orden del 12%. Ah, bastante. Creo menos. que es una cifra, de todos modos, que comparado con otras variables de la economía, como lo es el costo de vida, medido por el INDEC, que supera el 20%, y el incremento que ha tenido el dólar, que está en el orden del 50 al 55%, los alquileres han mostrado un incremento más que razonable. Claro. No debemos olvidar que estamos en un proceso inflacionario, Sí. donde todas las variables de la economía lamentablemente se han disparado. Uh-huh. Sí. ¿Y esto cómo impacta en la profesión de ustedes, en lo que es los martilleros? Yo creo que la inflación impacta en toda la comunidad, en todos los argentinos. Uh-huh. Creo que estamos ante una situación compleja desde lo económico, donde no se termina de comprender hacia dónde vamos, cuáles son las medidas concretas, cómo se piensa reducir el gasto, cómo va a impactar esta reducción del gasto. Tengamos en cuenta que en lo que va del año se habían invertido 17.200 millones de dólares en lo que es la inversión en subsidio, incluyendo dentro de ese porcentaje lo que son las prestaciones jubilatorias y demás. Y se piensa reducirlas. Se redujo en 3.200 millones lo que es la obra pública. Todo esto muestra un panorama desalentador, Claro. bastante complejo. Creo que, y vengo sosteniendo de hace tiempo, que desde el momento en que las tasas de interés superan a la inflación, lo que se hace es alentar la especulación financiera y se desalienta la inversión productiva. Uh-huh. Este es un proceso que para aquellos que tenemos años sabemos que viene de la época del gobierno de facto, cuyo ministro de Economía era Martínez de Oz. Uh-huh. En ese momento fue él quien por primera vez en el país introdujo el concepto que las tasas de interés tenían que superar la inflación. ¿Para qué? Para enfriar la economía, para tratar la industria, y creemos que todo esto es dañino. Es decir, yo creo que nuestra preocupación, y así lo estamos haciendo saber, tiene que ser mayor que la preocupación sectorial. Y bueno, aquí tenemos que mancomunarnos todos en encontrar respuestas, porque creo que estamos en un momento de crisis donde para salir de la misma se requiere de todo, ¿no? Juan Carlos, ¿y esperaban ustedes un año tan movido con tantas noticias económicas que ha tenido el país, o fue más bien sorpresivo? Cierto es que no, yo creo que fue sorpresivo, insisto, soy reiterativo en esto, fue sorpresivo para todos los argentinos. En lo particular nuestro, después de haber tenido una crisis que se inició en el año 2011, con esta restricción que había, la compra de divisas y demás, el mercado venía en franco descenso. En el año 2017 comenzó a mostrar atisbos de recuperación, y en el año 2017 se recuperó bastante con los créditos hipotecarios. Tengamos presente que se han otorgado más de 100.000 créditos y que mayoritariamente los tomadores de esos créditos han sido inquilinos, Claro. porque con esto lograban el acceso a una primer vivienda. Hoy los créditos se encuentran en una situación de stand-by debido al incremento de las tasas de interés, se han elevado y mucho. Si bien
los adquirentes de los créditos tienen la posibilidad de este incremento pagarlo a través de mayor cantidad de años que en el compromiso que habían asumido, pero de todas formas no deja de ser preocupante. Claro, sí, Y más allá de eso, vuelvo a decir, se desató una crisis que hoy el crédito está o se torna prácticamente imposible. Además, los fondos de los bancos están todos en LEVAC y no están en hipotecas. Claro. Y bueno, y por otro lado, todas las variables disparadas, ¿no? Y Juan Carlos, y yo te quería hacer una consulta. Aquella persona que está en una situación de negociación, por ejemplo, con una inmobiliaria para alquilar un inmueble y tiene dudas respecto a la documentación que le piden o cómo es el procedimiento, ¿el colegio tiene una instancia donde pueden asesorarlos, donde pueden informarlos? Buenas tardes, Romina. Buenas. Sí, tengamos presente que estamos hablando con el colegio, o ustedes están hablando Sí. con el colegio de provincia representado en mi persona, pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por cada departamento judicial, hay un colegio de martilleros y corredores. Sí. En total son 20. La gente se puede dirigir ahí y va a ser debidamente asesorado. Si bien los colegios ejercen un poder delegado del Estado, que es el gobierno de la matrícula y la potestad disciplinaria, y a quienes representamos es al Estado mismo, siempre estamos abiertos a brindar todo tipo de asesoramiento y atender todas las consultas que se efectúan o que se requieren. bueno, ¿y en qué ha quedado ese proyecto que presentaron para que los bancos justamente estatales den préstamos para la compra de terrenos? Porque con este movimiento debe ser difícil sostenerlo, ¿no? Eso, como los créditos UBAS y los créditos Procrear, han quedado paralizados. Claro. Hasta la fecha creemos que hoy tenemos que atender otro tipo de cuestiones y eso lamentablemente, porque yo siempre digo que en los países latinos, sobre todo, la educación, la vivienda, la salud, tienen carácter social. Sí. Y es bueno atender a todo este tipo de cuestiones. Por casos, a nosotros nos ocupa el tema de la vivienda y siempre estamos contestes a cualquier tipo de modificación que se pueda hacer para que la gente pueda acceder no a una vivienda, es mucho más que eso, a un hogar. Y tratamos de generar y hacer oír nuestra voz para abrir ese tipo de caminos. Hoy la crisis nos presenta otro tipo de panorama y tenemos que actuar un poco de bomberos y salir a cubrir todo este tipo de instancias nuevas que se nos han presentado. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y seguramente esta vía de comunicación será permanente en este programa porque el movimiento del mercado inmobiliario y su actividad tiene este año un ritmo tan vertiginoso que hay que consultarlos cada vez más seguido. Gracias a ustedes, un saludo grande, en particular a los que integran la mesa y a toda la audiencia. Bueno, muy amable y que tengan un excelente fin de semana largo. Del mismo modo. Pasó Juan Carlos Don Santo, presidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires. Comunidad Profesional en Classic 106.5, una radio de clásicos. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a